Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con Julián Mazzoni. Julián es el consejero electo por los docentes para integrar ANEP. Buen día, Julián, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, y les tengo que pedir disculpas porque habíamos quedado con otro horario y en el momento que llego a mi despacho me encontré con un montón de expedientes que tenía que resolver rápido y se me pasó el tiempo. Y no me gusta hacer esperar a la gente, así que les pido mil disculpas y les agradezco que hayan reagendado la entrevista. Claro que sí, está todo bien, está todo bien. Cuando se trabajan esos cargos nunca sabe uno con lo que se va a encontrar cuando llega. ¿Sí? Bueno, un poco pasó. Nosotros en un rato ya tenemos la sesión, llegaron 8 expedientes más de los que habíamos preparado en el día de ayer por la sesión y me puse a trabajar y me distraje un poco. Bien. Pero bueno, estamos a la orden de ustedes y le agradecemos mucho la entrevista. Julián, ser integrante de ANEP como representante consejero electo por los propios docentes, en el momento en el cual se implementa y se pone en práctica una reforma de la educación en nuestro país, debe ser una sensación diferente a lo que puede haber pasado en otras ocasiones con otros integrantes de la oposición en el Consejo de ANEP, en representación de los docentes. ¿Cómo ha sido esta experiencia personal? ¿O cómo está siendo, mejor dicho? Bueno, yo tengo 2 experiencias. Yo en este momento estoy en el Consejo Directivo Central de la ANEP, pero me tocó estar en el 2006 como presidente de la Mesa Permanente de la ATD en un proceso de construcción de una transformación educativa muy participativa y donde la ATD jugó un papel fundamental. Entonces yo comparo las 2 situaciones, comparo aquella del 2006, que no era consejero, pero sí me tocó participar con las asambleas técnico-docentes en la elaboración de planes y programas, y en esta que, siendo consejero electo por los docentes, hemos encontrado una total falta de participación, de aceptación de la participación. La ley establece que, primero que los docentes tienen que tener 2 de los 5 integrantes electos por ellos, en este caso quien habla y la consejera Daisy Iglesias hemos sido electos por los docentes. Y además que las asambleas técnico-docentes, esto establece la ley, se tienen que pronunciar sobre planes y programas. Bueno, en este caso ha venido con mucha verticalidad y las opiniones de los docentes han sido dejadas de lado. Es más, en las decisiones fundamentales, las votaciones en el seno del Consejo Directivo Central han salido por mayoría de 3-2, porque para las definiciones centrales de esta transformación y recogiendo la opinión de los docentes, teníamos que votar en contra, como lo hicimos con la consejera Iglesias. Así que son 2 situaciones bien diferentes las que le comento. En cuanto al intercambio que se produce en el Consejo Directivo Central, hay mucho respeto, es una expresión legal, está claro que la mayoría decide, eso uno no lo cuestiona. Lo que sí cuestionamos es que no hay transformación posible sin la convicción de los docentes de que hay que llevarla adelante. Y acá no existe esa convicción, al contrario, existe la convicción de que esta forma de transformar la educación es negativa para los intereses pedagógicos del país. Y en esto yo quiero aclarar que nunca, y esto lo aclaro siempre, atribuyo intenciones malignas a quienes piensan de otra manera. Piensan ellos que es la mejor solución y nosotros pensamos que no. Entonces aquí hay una diferencia importante entre los consejeros electos y los 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia parlamentaria. ¿Esto implica que los temas no se tratan ni poco menos que se votan a carpeta cerrada, o hay un proceso de discusión, de cambio de ideas, más allá de que de antemano se puede suponer uno cómo se va a votar? Bueno, sí, es como usted dice, pero los intercambios se producen y en algunos casos se logran algunos acuerdos mínimos. Uno nunca pierde la esperanza de que la argumentación que hace pueda de
de alguna manera ser recepcionada por personas que piensan diferente. Supongo que de la otra parte también pasa lo mismo. Pero aquí hay posiciones bastante cristalizadas, eso es una realidad. Pero nunca hay que perder la esperanza de que se puedan llegar a acuerdos y consensos. Eso nosotros conversamos mucho en la interna, a veces inclusive antes de la sesión. Las sesiones tienen, digamos, sí, momentos de definición en donde si no hay consenso y unanimidades, bueno, se vota y chao con eso. Para eso estamos en democracia también y para eso aceptamos una ley de educación que yo creo que hay que mejorar mucho, pero bueno, la ley hay que cumplirla mientras no se modifique. Esta es la ley que tenemos. Y en la aplicación de esta ley, más allá de que no sean consultados o escuchados o tenidos en cuenta los aspectos que puedan estar proponiendo los educadores, ¿no hay coincidencia o hay aspectos que más allá de que no se les consulten de alguna forma se ven acertados en su decisión los integrantes de la mayoría? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, la rendición de cuentas del año anterior a nosotros la votamos junto con el resto del Consejo Directivo, porque hubo un convenio salarial que nos pareció que era correcto y que finalmente fue refrendado por las organizaciones sindicales. Por ejemplo, esa rendición de cuentas nosotros la votamos. La actual rendición de cuentas no, porque nos parece que la distribución de dinero interna que hace la mayoría no es la que necesita el sistema educativo. Pero esto no quiere decir que no pensemos que los reclamos presupuestales que hace el Consejo Directivo Central en esta rendición de cuentas no deban ser atendidos. Se están pidiendo 63 millones de dólares que creemos que se necesitan. El asunto es que después que esa bolsa de dinero se otorgue, que desde ya descarto que no se va a otorgar por lo que hemos visto en la discusión parlamentaria, bueno, después hay que distribuirla en la interna y nosotros en eso no estamos de acuerdo porque las 2/3 partes se están destinando a una transformación educativa que, como te señalo, nosotros no acompañamos, que llevan sus gastos y demás. Y, por ejemplo, la parte que estamos reclamando nosotros desde el punto de vista presupuestal, que es la necesidad de incorporar equipos multidisciplinarios, sobre todo en las instituciones de educación media, que son las que tienen complicaciones más importantes en los temas relativos a la violencia que se instala y a la convivencia. Bueno, eso es muy poco lo que la propia ANEP pide. Sería importante igual contar con ello, pero nosotros creemos que se necesita mucho más. Y creemos que hay que enfocar ese tema más que en este momento discutir tanto una transformación que en estas condiciones en que se encuentra el país y la sociedad es muy difícil llevar adelante, más allá del esfuerzo que pueden hacer quienes están a favor de esta transformación. Yo creo que si no logramos encontrar un ambiente de paz adentro de las instituciones educativas, cualquier transformación está destinada a fracasar, y los docentes están atajando situaciones muy complejas en la interna de las instituciones. Bueno, en Maldonado hemos tenido un terrible episodio en estos días que nos ha dolido mucho a todo el país y seguramente a la sociedad de Maldonado especialmente. Bueno, estas cosas te impiden ver otras, porque si tú te encuentras con estudiantes con frío, con hambre y además con situaciones de violencia y demás que vienen desde afuera de la sociedad pero se instalan dentro de las instituciones, es muy difícil que te pongas a pensar en cómo avanzar en una transformación. Así que digamos que tenemos a veces acuerdos y a veces desacuerdos. La mayoría de las veces en el enfoque central pedagógico tenemos desacuerdos importantes y nosotros estamos convencidos que estamos representando correctamente a la mayoría de los docentes del país. Eso es cierto, pero también supongo que sucederá que los propios docentes, que son quienes en definitiva tienen que poner en práctica todas estas cosas, al no tener convencimiento de que este es el camino adecuado a recorrer, se verán de alguna forma, ¿cómo decirlo?, poco motivados
para poner en ejercicio una reforma de estas características. Esto es lo más complicado de la situación. Yo creo que los docentes claramente no creen que esta no es la forma de transformar la educación. Nadie está, digamos, planteando de que lo que tenemos está todo perfecto. Al contrario, hay cosas que hay que arreglar. Eso lo tenemos todo claro y en eso puede haber un consenso. El asunto es cómo hacerlo. Y sobre todo cuando se te impone una cosa en la cual tú dijiste que no, y la tenés que hacer porque sos un funcionario público y estás sometido a determinadas jerarquías, y bueno, y tenés que cumplir con eso, hay como un desánimo muy importante en el conjunto de los docentes que pesa mucho. Eso es lo que se le llama normalmente el malestar docente. Yo creo que es necesario un cambio de enfoque principal para que los docentes recobren su autoestima, que está muy golpeada, y sobre todo que la sociedad valore a los docentes de otra manera, porque últimamente se ha instalado, digamos, desde las autoridades como una actitud de que los docentes prácticamente no están haciendo lo que tienen que hacer y demás, y yo creo que eso es muy nocivo para la sociedad en su conjunto, porque lo que sí le puedo decir es que yo he visto, más allá de todas esas dificultades, yo recorro todo el país, me queda Maldonado para mañana voy a estar en Rocha, voy a pasar por Pan de Azúcar en la escuela técnica, pero después voy a seguir para Rocha y después unos días más adelante vamos a recorrer Maldonado. Lo que le digo es que recorriendo el país, hablando con los docentes, hay un esfuerzo muy grande de los docentes por atender todas estas situaciones, y hay a la vez, como se consideran incomprendidos por la mayoría de las autoridades, entonces sienten el peso de todo eso. Y a veces la propia sociedad repite determinadas cuestiones. Esto no quiere decir que los docentes no estemos sometidos a la crítica, porque somos funcionarios públicos, pero debería ser más justa, me parece. Julián, y cuando hablamos de los docentes, la opinión, la actitud de ellos, ¿podemos considerarla que es casi unánime o hay diferentes corrientes, diferentes opiniones dentro de los propios docentes vinculados a esta reforma? Bueno, yo creo que hay corrientes de opinión, eso está claro, y eso es muy saludable. Se expresan en las asambleas nacionales técnico-docentes. Cada corriente pedagógica puede organizarse y puede presentarse, eso es muy bueno. El problema es que casi, digamos, todas esas corrientes coinciden en que esta transformación es la que se necesita, que en realidad está haciendo es deteriorando aún más una situación que ya venía bastante compleja, y tú habrás visto que en los últimos días, a partir de un documento borrador, digamos, respecto a la transformación de bachillerato, ha habido una situación de alarma y de gran preocupación en diferentes asignaturas, ¿no? Y esto es otra cuestión interesante, porque normalmente podemos decir las expresiones tenían que ver con la asamblea técnico-docente y con los sindicatos, pero ahora se han incorporado organizaciones que representan asignaturas que ya existían como sociedades, que trabajaban temas relativos a cada una de las asignaturas, pero ahora han empezado a actuar también en su movilización. En el día de ayer hubo una reunión muy amplia de diferentes asignaturas con la dirección del sindicato, con FENAPES, en el caso de secundaria, y también estuvo presente la mesa permanente de la TD. Quiere decir que ahí hay una novedad importante, y es que hay una preocupación por los contenidos, hay una preocupación por cómo las asignaturas se van dejando de lado, y esto tiene que ver con la definición del marco curricular nacional relativo a el concepto de competencias, que nosotros ya lo planteamos, que a nuestro juicio deja de lado los contenidos, y creo que esta reforma de bachillerato lo está demostrando claramente, y la reacción de diferentes asignaturas, los de astronomía, los de filosofía, los de física, los de economía, etcétera, que han
planteado sus preocupaciones, los de educación física, que han planteado diferentes preocupaciones, demuestran que más allá de que efectivamente como un país plural y democrático es el nuestro, hay muchos enfoques pedagógicos, en esto hay un porcentaje altísimo de docentes que están cuestionando esta forma de resolver el problema. Yo creo que además tiene que ver con una expresión democrática que se dio en el momento que se hizo la elección de los consejeros docentes, ¿no? Nosotros cuando se hizo la elección, que fue a fines del año 2021, hubo un total de prácticamente 24.000 y pico, casi 25.000 votos para las listas que nosotros representábamos, que eran las listas que tenían el apoyo de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, y unas 8.000 y pico para las que apoyaban la transformación. Quiere decir que ahí hay prácticamente casi triplicaban los votos de los docentes que nos apoyaron respecto a los que apoyaban en la actual mayoría del Consejo Directivo Central. Y después hay otro fenómeno que nos preocupó mucho a nosotros, y que había casi 12.000 votos en blanco de docentes que seguramente piensan que o no vale la pena estar aquí donde yo estoy y la consejera Iglesia, o por diferentes motivos decidieron no expresarse. Pero en realidad hay en la parte electoral, que creo que para todos los uruguayos es el momento fundamental para el pronunciamiento, hay una clara, si consideramos todos los votos emitidos, incluidos los en blanco y los anulados, el 56 o 57% fueron para las listas nuestras. Y si consideramos solo los votos válidos, el 70 y pico %. Así que es muy fuerte la expresión. Bien, Julián, no quiero terminar esta conversación sin hacerte mención a un caso que me llamó la atención. En su momento, con todos los acontecimientos que han estado ocurriendo en el DIABA, se formó una comisión, la cual integrabas, que tengo entendido que tuvo una o dos reuniones y después no, por lo menos en los medios de comunicación no pude encontrar más información sobre esa comisión. ¿Qué pasó? Bueno, mira, lo que pasó fue esto. En realidad no fue una comisión. Se planteó el tema en el Consejo Directivo Central. Yo me ofrecí para hacer algunos contactos, intentar mediar. El resto del Consejo estuvo de acuerdo. Tuve una reunión con la Dirección General de Educación Secundaria y las dos inspectoras que designó para trabajar en la sustitución del director que está sumariado. Después me reuní con los estudiantes, me reuní con los docentes y también con algunos representantes de los trabajadores no docentes, y realmente no hubo eco, no hubo posibilidades de concretar avances. Lo más lejos que llegué fue una reunión con la Asociación de Padres de los Estudiantes, y creo que en el correr de esta semana van a ser recibidos por el presidente del CODICEN y la directora general de secundaria. Pero he fracasado con todo éxito. Ya lo informé al Consejo Directivo Central y bueno, no sé si disculpas, pero por lo menos les planteé que los intentos que había hecho no habían llegado a buen puerto, y por lo tanto quedaba a disposición del Consejo si pensaban que tenía que hacer algún otro intento, pero no fue posible avanzar mucho. Están muy deterioradas las relaciones entre el núcleo sindical de los docentes y las inspectoras que están a cargo del proceso de dirección, y también entre los estudiantes y esas dos inspectoras. Así que me parece que mi esfuerzo no llegó a buen puerto. Se ve que valoré demasiado, con demasiado optimismo la situación. No había peor trámite que el que nos hacía. Bueno, sí. El intento estuvo, capaz que a la larga ese trámite para algo puede servir, pero bueno, en los hechos te agradezco que me hayas preguntado, porque hubo cierta expectativa en la prensa y después esto se diluyó y yo no quise llamar a la prensa pero me parece muy bien que tú me lo preguntes y lo aclaro con todo gusto.
Gracias por esta charla, Julián, muy amable. Bueno, quedamos en contacto y si ando por Maldonado, capaz que los voy Aquí a visitar, estaremos. porque siempre es más lindo en el estudio que a través del teléfono. Bueno, Un aquí abrazo estaremos esperando tu presencia. Bueno, Buena jornada. bueno, Hasta un saludo, pronto. bueno. La conversación era con Julián Mazzoni, integrante de ANEP en representación de los docentes de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.